Buenas noches para todos. Es muy grato poder estar hoy con ustedes en esta encuentro latinoamericano. Es un conversatorio definitivamente de expertos y queremos presentarles a nuestros tres profesionales quien van a participar de forma activa durante este conversatorio. En primer lugar, tenemos a la doctora Paola Vanessa Miranda. Muchas gracias por brindarnos ese conocimiento. La doctora Vanessa Paola Miranda es licenciada en nutrición de la Universidad Autónoma de México. Tiene un doctorado en ciencias de la salud. Es investigadora en ciencias médicas de nefrología y metamente en conferencias invitada en diversos foros académicos y actualmente ella es coordinadora de su propia revista. Bienvenida y muchas gracias. Tenemos a la jefe, a la enfermera Marta Elena Devia. Ella es licenciada enfermera de la Universidad del Rosario. Es especialista en enfermedad nefrológica de la FUCS, especialista en gerencia de mercadeo, profesora asociada del programa de diálisis peritoneal con más de 30 años de experiencia en el cuidado de paciente renal. Es conferencista en eventos académicos tanto nacionales como internacionales y actualmente es gerente del programa de diálisis peritoneal en Davita SAS. Y tenemos al doctor Mauricio Uribe. Doctor, muchas gracias por participar en este evento tan importante. Él es internista y nefrólogo, profesor de pregrado, coordinador del posgrado de la Universidad Pontificia Bolivariana, miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología, coordinador del Comité de Diálisis Peritoneal de la Asociación Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y nefrólogo del Programa de Protección Renal de Dávila. Entonces les damos la bienvenida y es muy grato poder compartir con ustedes. Los dejo con nuestro colega jefe Edgar Gerardo Díaz. Jefe Edgar, es todo el micrófono suyo. Muy bien, pues buenas noches a todos. Nada más confirmando que me escucho bien, amiga. ¿Me escucho? Sí, Perfecto. Muy bien, pues gracias a todos por conectarse. Por acá estamos. Afortunadamente hay mucha gente en Latinoamérica y vaya con este panel de expertos. La verdad es que se hace una sesión sumamente eficiente y la verdad un verdadero placer. Aquí, pues quiero agradecer tanto a la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión, así como la Asociación Colombiana de Enfermería Nefrológica, en relación a la organización de este evento. Entonces, este conversatorio tiene el objetivo de tener todo este expertise de nuestros ponentes relacionados al manejo del paciente en diálisis peritoneal. El enfoque el día de hoy es esos desafíos clínicos en el paciente con diálisis peritoneal. Obviamente, el tener un enfoque multidisciplinar nos da como objetivo tener una visión mucho más profunda de cada uno del papel que juega estas especialidades con nuestros pacientes renales. Entonces, sin mayor preámbulo, quiero empezar con una pequeña introducción relacionada al tema. Y algo que me llamó la atención y quiero citar a Jacques Moncrief, que en 1975 atendió a un paciente diabético con problemas para recibir tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal intermitente. Al comentarlo con el ingeniero biomédico Robert Popovich, ¿sí? Sugirió sobre bases puramente teóricas para un paciente sería la posibilidad de utilizar una diálisis continua de 5 cambios en 2 litros por día. Lograron observar que se lograba un equilibrio peritoneal, no requiere de grandes, un y en un tiempo de tratamiento, de entrenamiento muy corto, pero no así es de una manera sencilla. Entonces, vamos a dar paso el día de hoy con la primera ronda de preguntas de nuestros expertos. La primera ronda y la pregunta que vamos a enfocar en primera instancia va a ser a la doctora
Paola, ¿sí? Donde, pues bueno, parte de lo que hemos visto dentro de nuestro grupo de pacientes renales, los pacientes en DP frecuentemente cursan con desnutrición calórico-proteica, la cual se convierte en un factor de riesgo de mortalidad y morbilidad debido a una ingesta obviamente disminuida, un incremento de las pérdidas proteicas, metabolismo alterado, situaciones coexistentes, como cuáles obviamente sabemos la uremia, enfermedades anexas, un estatus socioeconómico generalmente medio-bajo en su mayor número de pacientes y muchas veces depresión. Doctora Pau, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las recomendaciones claves de tratamiento nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica? Y sobre de estos estadías, cuéntanos o coméntanos si existen o cuáles son las diferencias entre estas recomendaciones en los pacientes de acuerdo a la etapa de la enfermedad renal crónica. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias a las dos asociaciones, tanto de enfermería como de nefrología, por la invitación. Y creo que, como bien mencionaste, es pues un placer estar con ustedes, pero también es necesario que tengamos este tipo de eventos y este tipo de apertura donde estemos diferentes trabajadores de la salud que estamos enfocados en el tratamiento en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y bueno, abocándome a las preguntas. Creo que es importante identificar primero cuando llega el paciente con nosotros con una enfermedad renal crónica aún sin terapia de sustitución renal. Y cuando llega en este momento es cuando nosotros tenemos que hacer cambios importantes en estas recomendaciones nutricionales, principalmente enfocándonos tanto a la energía como en la proteína. Si bien comentaste que estos pacientes sufren de desgaste energético proteico, déjenme comentarles que se ha hecho un atlas de la prevalencia de desgaste y créanme que a nivel mundial es algo preocupante. No es algo que nada más se presente en Latinoamérica, sino estamos viendo que el desgaste se presenta cada vez más en los pacientes en diferentes países. Entonces, tenemos que entender que el desgaste no se da solamente en aquellos pacientes que están con terapias de sustitución renal, sino desde estadios tempranos. Y esto justo se puede ir llevando de la mano con todas las complicaciones que tienen estos pacientes. Y complicaciones me refiero desde las comorbilidades, la disminución que bien mencionaste, Edgar, de la ingesta de alimentos. Y aquí también quiero mencionar algo clave, que son las dietas tan restrictivas. Este punto es bien importante porque si bien los que nos estamos dedicando a esta área tenemos que estar actualizados, creo que también la gente que no está dentro del área tiene que saber que ahora el tratamiento dietético y las recomendaciones ya no son en base a dietas tan restrictivas, donde antes quitábamos frutas y verduras porque eran ricas en potasio y con la finalidad de controlar estos parámetros bioquímicos, pues hacíamos restricciones. Ahora ya nos dimos cuenta que al estar eliminando muchos de estos alimentos importantes en fibra, también estamos contribuyendo a mayor inflamación en nuestros pacientes. Entonces, creo que ahora ese mensaje les quiero dejar de no tener dietas tan restrictivas desde estadios tempranos y evidentemente, conforme el paciente va avanzando en la enfermedad, mantener y hacer presente en el paciente que hay cambios. ¿Por qué? Porque de repente el paciente es muy común que llegue con estas restricciones y posteriormente sigue pensando que debe tener estas restricciones cuando no es así. Restricciones proteicas me estoy refiriendo. Entonces, sí, clave entender que durante su tratamiento nutricional prediálisis, tendría que tener una restricción de proteínas y una suficiente cantidad de energía para justo prevenir este desgaste importante que se puede presentar más adelante. Ahora, cuando los pacientes llegan a tratamientos de sustitución renal, aquí también es sumamente importante decir, enfocarnos que la cantidad de proteína tiene que incrementar, dado que se tiene que hacer frente a las pérdidas por los tratamientos dialíticos y a todas las comorbilidades, el desgaste, el catabolismo tan elevado que empiezan a tener estos pacientes con este tipo de terapias. Entonces, creo que sí hay que marcar tanto las diferencias como enfocarnos
en que todas las recomendaciones que demos estén basadas en los cambios bioquímicos que tienen nuestros pacientes. Si nosotros hacemos recomendaciones sin este tipo de datos, creo que no podemos asesorar adecuadamente a los pacientes. Entonces, eso también tiene que ser un punto clave. Tanto prevenir desgaste energético proteico, los cambios en la cantidad de proteína, dar una suficiente cantidad de energía y obviamente no ser tan restrictivos en el tipo de dieta que llevan. Excelente, excelente, doctora. Bueno, creo que sí, digo, es fundamental el hecho de que en cualquier etapa o estadio de la enfermedad renal, el paciente acuda de una manera uniforme, ya sea con el médico general como lo marcan las guías, y ya cuando llega a un estadio 3 como dice la guía, pues la llegada al nefrólogo y al nutriólogo renal precisamente para ese control que se debe de ir dando desde estadios tempranos previos al tratamiento de sustitución. Muchísimas gracias y bueno, pues quien vaya teniendo alguna pregunta de ahí del foro, por favor, vayan escribiendo en el chat, ahí nuestros compañeros las van a ir tomando en cuenta para que al final las vayamos haciendo a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Pao, y nos vamos con la segunda pregunta. Bien, para la segunda pregunta quiero hacer una pequeña intro, porque la pregunta sí lo amerita. Digo, Marta, la verdad es que siempre es admirable todo el conocimiento científico, técnico, clínico que se tiene dentro de lo que es el manejo del paciente en diálisis peritoneal. Y aquí algo que quiero citar es, dice este pequeño texto, el paciente con enfermedad renal crónica avanzada que ha elegido o será sometido a la diálisis peritoneal, sabemos que posee o deberá poseer una información previa sobre este procedimiento, puesto que en la consulta de enfermería suponemos que el paciente ha recibido toda la información de los distintos tratamientos y ha participado activamente en la elección del mismo. Para ello, la recepción de la unidad de diálisis peritoneal debe de adecuarse a las características de ese individuo. Los conocimientos previos que tenga tanto el paciente, ¿no?, su núcleo familiar, así como las necesidades que nos va a plantear, ¿sí? Por ello, es necesario crear un clima de seguridad, sin dudas, confianzudo, conocimientos e inclusive los temores que pueda llegar a tener el propio paciente. Debemos de tener en cuenta ese estado anímico, el cual puede estar pues alterado tanto por el deterioro de la salud como por la ansiedad que le genera el tener que comenzar el tratamiento dialítico y los cambios que ocasionará su estilo de vida. Pero hay algo importante y aquí viene la pregunta: ¿cómo hacer, Marta, cómo hacer un abordaje de cuidado integral en los pacientes, sobre todo en las poblaciones con características especiales? Digo, de pronto sabemos que hay grupos que ya tenemos establecidos, zonificados o regionalizados en los cuales podemos tener ello. Sin embargo, algunos grupos especiales, ¿cómo lo tenemos que abordar? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer el poder compartir este espacio con muchos de mis colegas, con Paola y con el doctor Uribe. Eh, yo creo que lo primero es que, en teoría, todos los pacientes deberían llegar a la etapa 5 de la enfermedad renal crónica con el conocimiento acerca de las opciones de tratamiento. Eso es en teoría, pero eh, en muchas ocasiones eso no sucede y sobre todo en algunas poblaciones especiales. El momento del inicio de la diálisis, para ese momento nosotros deberíamos poder tener un paciente educado con las opciones de terapia, no solamente el paciente, sino también al cuidador, un paciente que haya recibido la información necesaria que le ayude a tomar
una decisión acerca de la terapia a la cual quiere llegar hoy, y que esa educación pues pueda también ayudarle o brindarle los beneficios que tiene el tipo de terapia que podría escoger el paciente en ese momento. ¿De qué depende que lleguen o no lleguen los pacientes de manera programada o de pronto de urgencia? Va a depender mucho también de los recursos del sistema de salud, del acceso oportuno del paciente a los programas de nefroprotección, y de pronto el doctor Uribe más adelante nos podría hablar un poquito más acerca de ello, porque de hecho él tiene un programa, o él maneja un programa bastante importante. Pero en conclusión, cada día cobra mucho más importancia la participación pues, del paciente en esa toma de decisiones con respecto a su tratamiento, y a esa necesidad de que el equipo multidisciplinario y de manera individualizada pueda educar al paciente, ¿sí? A fin de que cuando el paciente llegue e inicie su terapia, pues obviamente se tengan claros esos objetivos clínicos de calidad y de seguridad para su tratamiento. Aquí nosotros como enfermeros tenemos un rol muy importante, porque tenemos que trabajar en conocer al paciente, conocer cómo vive el paciente, su nivel de escolaridad, su entorno, su actividad, la conformación de su grupo familiar, su vivienda, con qué recursos cuenta, qué hace, qué puede hacer y qué no puede hacer el paciente, ¿sí? Y acá es muy importante el poder establecer esa relación terapéutica, de tal manera que nosotros podamos evaluar esa capacidad de autocuidarse y pues para poder mirar que si el paciente va a poder autorrealizarse su tratamiento. Y hago mucho énfasis en este aspecto porque la diálisis peritoneal es una terapia en la cual nosotros lo que pretendemos es que el paciente se autocuide y se autorrealice la terapia. Pero a veces tenemos muy metidos en el ingreso y nos metemos en un cuento o en una película en que si no hay cuidadores para que hagan absolutamente todo, el cuidado del paciente, el paciente no puede ingresar, y en cierta forma anulamos el ingreso del paciente, le anulamos su capacidad. Cuando tú decías poblaciones especiales, y de hecho, por ejemplo, la población indígena, uno dice, bueno, estas personas de pronto su nivel de escolaridad es bajo, pero les queda muy lejos el sitio de su unidad renal a donde van a ser controlados. Pues, ¿cuál es la opción? Terapia en casa. En el caso de Colombia, nosotros pues tenemos diálisis peritoneal como una terapia domiciliaria o terapia en casa. No tenemos ningún otro tipo de opción. Aquí, básicamente, lo que tenemos es que mirar qué hace y qué no puede hacer el paciente, con qué recursos cuenta y qué le faltaría a ese paciente, y que la enfermera o el enfermero pueda recurrir a muchos recursos para poder entender su realidad, la realidad de ese paciente, educarlo y obviamente ayudarlo a que adapte de una manera segura el lugar a donde se va a realizar la diálisis, teniendo en cuenta las condiciones de la vivienda. Ahí nos podemos apoyar también en algunos instrumentos que hay disponibles para mirar si el paciente es un paciente que si es capaz de realizarse su terapia, o en qué aspectos necesita ayuda el paciente específicos en los que nosotros nos apoyaríamos en un cuidador. Pero de entrada es al paciente al que tenemos que educar y fortalecer para que se autocuide y se autorrealice el tratamiento. Nosotros como enfermeros somos muy creativos, y yo creo que en esa creatividad podemos incluso, siguiendo las guías de entrenamiento, de educación al paciente, y valorando previamente al paciente y mirando cuál es su estilo de aprendizaje, el poder
ajustar los recursos necesarios para poder educar a ese paciente específico. Si mi paciente tiene a veces a uno le dicen, no, es que no lee ni escribe, pero si yo le muestro los billetes, sí conoce los números de los billetes, por ejemplo. Sí, ese tipo de cosas. No, es que la motricidad fina no, y uno va y le pregunta al paciente, a la paciente, por ejemplo, ¿y usted cocina? Y dice, sí, yo cocino todos los días. Y no se cortan, muéstreme las manos. No, no se corta. Entonces, pues, ¿por qué no va a poder ayudar a hacerse su terapia? Entonces, aquí tenemos que ser muy recursivos. Yo creo que básicamente en esas poblaciones con características especiales tenemos que jugar mucho con la creatividad, sin salirnos, obviamente, del marco de lo que dicen las guías de entrenamiento. Y trabajar mucho en la parte de la prevención secundaria, o sea, poder educar al paciente con tiempo antes de que llegue el momento de la terapia. Súper. No, buenísimo, buenísimo, Marta, porque sí, de hecho, dentro de lo que nosotros vemos en nuestras poblaciones, recordemos que la población de Latinoamérica prácticamente tiene un comportamiento muy uniforme. Hay exceptos, pero es muy uniforme y realmente la importancia de que tengamos el hecho de llevar el camino de ese paciente para su llegada previa a la terapia de sustitución con toda la información es de suma importancia. Entonces, muchísimas gracias por compartirlo y bueno, pues vamos a continuar con la sesión. Gracias, Marta. Perfecto, bueno, pues continuando con la siguiente pregunta, bueno, pues doctor, un placer siempre verte, saludarte y qué bueno que nos estás acompañando. Y quiero citarte aquí un autor que seguramente conoces con relación al tema de diálisis peritoneal. Pues autores como el doctor Vicente Pérez Bañasco y José Manuel Gil Cunquero. En una de las publicaciones del libro, el doctor Montenegro comentan sobre la diálisis peritoneal como opción dialítica y también la hemodiálisis, que no son opciones competitivas entre sí, sino más bien complementarias. Esto potencia como tal la diálisis peritoneal como técnica de tratamiento, ya que en las guías de práctica clínica se asegura que como técnicas de diálisis no hay grandes diferencias entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, ¿cierto? Entonces, hoy día dentro de nuestra región, doctor, parte la pregunta, entonces, si existen muchos mitos relacionados con la terapia de diálisis peritoneal, con tu amplia experiencia, ¿por qué primero elegir la diálisis peritoneal en lugar de la hemodiálisis y de manera pues, lineal? ¿Para qué paciente enfocaríamos este tratamiento, doctor? Adelante. Bueno, muchas gracias, pero primero permítame agradecer esta invitación. Me siento muy honrado con semejantes panelistas como Marta y la doctora Paola, y quiero saludar a todo ese grupo de enfermería que para mí es el pilar del manejo de la nefrología, del paciente en diálisis en particular. Veo por ahí personas muy queridas, Amélida, Emperatriz, Eliana Romana, Margot. Veo también a Connie, que son personas que conozco de mucho tiempo, muy profesionales, conocen mucho de esta terapia, y sé que todos los que están aquí es porque les gusta la diálisis peritoneal. Bueno, definitivamente nosotros no vamos a poder decir nunca que hemodiálisis o diálisis peritoneal la una es superior a la otra. ¿Cuál es la razón? De que nunca se hizo y ya nunca se va a hacer un estudio controlado que me permita desviar un paciente a hemodiálisis o a diálisis peritoneal al azar y después evaluar resultados. Como no lo vamos a poder hacer, nos vamos basando en diferentes, más en fenómenos observacionales. Pero yo quiero empezar porque ustedes piensen en una cosa. Un día que lleguen de su trabajo, de esos días que son agotadores y llegan a su casa, ¿qué sienten cuando llegan a la casa? Segundo, piensen en las mejores vacaciones, pasaron delicioso, nunca quieren que se acaben, pero llegan a su casa, se acuestan en su casa, en su cama, ¿cómo se sienten? Yo pienso que lo que supera la diálisis peritoneal
a la hemodiálisis siempre será la casa, estar en el sitio donde uno se siente más seguro, lo que le pertenece a uno. A eso le podemos sumar muchas cosas. Una invitación de un fin de semana al campo. Ah, tengo sesión de hemodiálisis el sábado al mediodía, no puedo ir. El paciente de diálisis peritoneal tiene su casa para estar en el momento que quiera, tiene su movilidad a cualquier rincón, donde ellos aprenden a hacer una adecuación de los lugares, de modo que es una terapia que los acompaña donde ellos quieran ir y no van a tener limitación para eso. Para mí es lo más importante, que es lo que los pacientes en diálisis peritoneal quieren, sentirse bien. Ahora, imagínense cuando ustedes recibieron el primer chequecito de trabajar, lo orgullosos que se sintieron. Y cada mes se siente muy bien cuando se recibe el chequecito, ¿cierto? Empiecen, lean, busquen en la literatura y miren cuál es la proporción de pacientes con capacidad laboral en diálisis peritoneal o en hemodiálisis. ¿Cuántas más amas de casa están activas, así, desarrollando una labor mal paga, pero bien dura, que es ser ama de casa? Comparen la que hace diálisis peritoneal frente a la que hace hemodiálisis. ¿De qué más podemos hablar? Hablemos de un punto bien importante en terapias de diálisis, que es la función renal residual. La función renal residual ha demostrado ser un factor no solo de calidad de vida, sino de supervivencia. Y se ha visto que el paciente en diálisis que mantiene su función renal residual, independiente de la terapia en que esté, esos pacientes tienen mayor supervivencia. Y no hay duda que los pacientes en diálisis peritoneal tienen una mayor preservación de la función renal residual. A eso adicionémosle una cosa. Como decía Marta, si los pacientes llegaran de manera oportuna, nosotros podríamos hacer más diálisis incremental. Un paciente no tiene necesariamente que entrar a realizarse 4 cambios en CAPD. Un paciente se podría hacer 1 o 2. Desde hace muchos años hay estudios que muestran que los pacientes que entran a esa terapia incremental, que uno podría decir es una diálisis de soporte, esos pacientes pierden función, de hecho recuperan algo de su función renal residual cuando se comparan con la velocidad de pérdida que tenían antes de ingresar a los programas. Ahora, ¿qué se ha visto en los trasplantes? Si bien hoy podemos decir que la supervivencia del injerto es igual en la una o en la otra, sí hay mucha literatura que ha mostrado una mayor supervivencia del paciente que proviene de diálisis peritoneal, pero no se los quiero mostrar así. Cuando ustedes leen los estudios de trasplantes y las comparaciones de los grupos de pacientes, casi que la comparación proporcional de pacientes trasplantados en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, es casi que 1 o 1,5 cuando en el mundo solo hay el 12% de los pacientes en diálisis peritoneal. Posiblemente les va igual, pero si uno lo mira proporcionalmente, se trasplantan más pacientes de diálisis peritoneal que de hemodiálisis. Otro punto bien importante y que se le olvida a mucha gente es preservar los accesos vasculares. Posiblemente la diálisis peritoneal es finita y posiblemente por miles de factores no dure tanto tiempo como llegan algunos pacientes en hemodiálisis. Pero si yo estoy, para poner un número, 5, 7, 8 años en un programa de diálisis peritoneal y por alguna razón que pueda fracasar ajena a cualquier persona, una apendicitis perforada, una peritonitis secundaria ajena completamente a la terapia, se pierde la cavidad del paciente, inmediatamente transferencia a hemodiálisis con sus accesos vasculares íntegros. Pero a eso sumémosle todo esa gran proporción de pacientes que necesitan catéteres venosos centrales con todos los riesgos que ellos implican. No tenerles que poner un catéter venoso central, eso ya es solita, es una muy buena razón para llevar un paciente a un programa de diálisis peritoneal antes de llevarlo a hemodiálisis. Y por supuesto, queda el tema de la sobrevida. Si nosotros miramos estudios después del año 2000, pasando el siglo, cuando cambiaron y vinieron las nuevas técnicas, se ha visto que la supervivencia en diálisis peritoneal, por lo menos en los 2 primeros o 3 primeros años, es superior a la de hemodiálisis, en particular cuando se compara con los pacientes con catéteres venosos centrales. Y en el largo plazo, la supervivencia es la misma.
Ese es tal vez el desenlace pesado, grueso, más grande que tenemos y que son razones para que nosotros optemos mejor por diálisis peritoneal. Súper, no, pues completamente de acuerdo, doctor. Creo que parte de la experiencia que nos ha mostrado, eh, el caminar por estos terrenos de la nefrología es precisamente eso. Desafortunadamente, la preservación del árbol vascular en hemodiálisis es bien complicado, bien complejo, sobre todo en los primeros 90 días de tratamiento del paciente. Y en diálisis peritoneal, sí, a pesar de que se tienen muchos problemas de acceso peritoneal, el dropout sigue siendo muy elevado, las infecciones relacionadas a la diálisis peritoneal de manera temprana, pues sigue siendo una terapia sumamente fisiológica, sumamente eficaz y como tú nos lo pusiste ahí, ¿no? Que creo que el hecho de que el paciente esté en su domicilio con esa comodidad de todos sabemos, o creo que todos sabemos lo que sucede en el hospital, lo que sucede en una clínica de diálisis, donde pues llegamos y está el paciente ahí acostado, sentado, etcétera, y bueno, recibe bien su tratamiento. Sin embargo, el estar en casa definitivamente cambia por mucho la calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor. Excelente respuesta y bueno, pues vamos a continuar con nuestra segunda ronda de preguntas. Muy bien, pues para esta segunda ronda de preguntas ya estoy viendo ahí en el chat muchísimo la dinámica sobre las preguntas que se están realizando. Aquellas preguntas estamos viendo que también se están contestando algunas. Esto es muy bueno para pues igual dejar tiempo a verbalizarlo con nuestros ponentes. Entonces, hagan sus preguntas, las que tengamos por ahí en el tintero al final lo vamos a ver con nuestros panelistas. Pero bueno, vamos con la segunda ronda y siguiendo esta dinámica conforme pues la participación que hemos tenido, continuamos y regresamos nuevamente con la doctora Pau. Y para la doctora Pau en esta ronda, pues bueno, también parte de la pregunta es dar este abreboca como ya se mencionó, es importante reconocer la dificultad que existe para establecer un adecuado diagnóstico del estado nutricional del paciente en diálisis peritoneal, ya que las manifestaciones de urea o uremia o infradiálisis frecuentemente se van a anteponer. La diálisis por sí misma puede originar cambios adicionales que influyen en la condición nutricional. Entonces, doctora Pau, por lo tanto, uno de los desafíos nutricionales a los cuales se enfrentan estos pacientes en diálisis es la alimentación para las diferentes terapias. Sabemos que para todas hay algo, pero específicamente hablar, doctora, sobre la diálisis peritoneal, ¿qué recomendaciones nos brindarías sobre este concepto de este desafío nutricional? Adelante, doctora. Gracias. Justo ahí voy a ir respondiendo varias de las preguntas que estoy viendo que están haciendo en el chat. Y sí, uno de los desafíos más grandes que tenemos con los pacientes que ya están en terapia de sustitución renal, específicamente si nos ubicamos en diálisis y diálisis peritoneal, es que no quieren consumir alimentos, es decir, la cantidad de toxinas urémicas que tienen, neurológicamente cambia este balance entre saciedad y hambre. Y esto va a llevar a una anorexia constante. Entonces, muchos de sus pacientes, de nuestros pacientes, van a tener pues esa falta de apetito que los va a conllevar a una ingesta deficiente de energía y de proteína. Y aquí quiero enfatizar algo que también están preguntando en el chat. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en la proteína, eso es un grave error. Porque si bien yo les decía, hay que observar dos aspectos importantes, que son las calorías y la proteína. Si nosotros no damos la suficiente cantidad de energía a nuestros pacientes, por mucha proteína que ustedes les den, no la van a utilizar de forma eficiente. ¿A qué me refiero con forma eficiente? A construcción de músculo, es decir, a un anabolismo de esto en lugar de un catabolismo, a construcción de tejido. Si nosotros
nada más nos enfocamos en que se cubra la cantidad de proteína, estamos cayendo en un grave error. Y esto también lo digo tanto para pacientes que están en terapia de sustitución renal como para pacientes prediálisis. ¿Por qué? Porque dentro del chat me están diciendo, es que los pacientes cuando consumen muy poca proteína en etapas prediálisis llegan muy desnutridos. Ojo, ese paciente, si llega de esa forma, no está cubriendo su necesidad energética. Entonces, aunque ustedes, inclusive a nosotros, no nada más a nuestros pacientes, si nosotros llegamos a consumir muchísima proteína, pero no suficiente energía, esto no se va a utilizar de forma eficiente. Es decir, este nutrimento no va a ser utilizado eficientemente. Necesitamos sí que nuestro paciente esté consumiendo esta energía. Ahora me enfoco en diálisis peritoneal. Si estos pacientes con estas cantidades excesivas de toxinas y probablemente, como bien mencionas, no una diálisis eficiente, puede conllevar a mayor anorexia, pero no solamente a eso, sino también a mayor inflamación, puede conllevar a una ingesta, obviamente, de nutrimentos disminuida. Y esto, al unirse, va a hacer que presenten diversas complicaciones, entre ellas y las que se asocian directamente con el estado de nutrición, es una baja funcionalidad. ¿A qué me refiero con esta funcionalidad? Nuestros pacientes van a dejar de hacer sus actividades y normalmente van a depender de alguien más. Es algún paciente que por sí solo ya no se puede parar, por sí solo probablemente ya no puede hacer las actividades como ir al baño, caminar, qué sé yo. Eso deriva de forma muy, muy importante, perdón, en esta fragilidad inclusive, ¿no? Entonces tenemos a muchos pacientes que tienen baja funcionalidad, que tienen fragilidad y que eso los convierte en pacientes dependientes. Por eso el estado de nutrición es sumamente importante. Y yo de repente, y por eso agradezco estos foros, veo que pues cada uno de nosotros como trabajadores de la salud vemos nuestra área, pero creo que también es importante complementarlos y platicar entre nosotros. ¿Por qué? Porque si bien este paciente no tiene un tratamiento adecuado de diálisis, está a lo mejor con ciertas alteraciones debido a esa dosis inadecuada, podemos ayudarle desde el punto de vista dietético con ciertas recomendaciones, claro, pero también tenemos que ir más allá y conocer más del paciente para hacer las recomendaciones oportunas. Entonces creo que, resumiendo, uno de los desafíos nutricionales importantes que tenemos es el prevenir el desgaste energético proteico en nuestros pacientes y con ello prevenir todas las complicaciones que se presentan en ellos. Porque finalmente también, si nosotros hablamos de mayor fragilidad, también lo estamos asociando con ciertos problemas cardiovasculares. Y recuerden que esos son los problemas por los que incrementa la mortalidad o por los que mueren nuestros pacientes. Entonces, sí es importante cuidar el estado de nutrición. No todo es nada más centrarnos en un objetivo en nuestros pacientes, sino ver todo en conjunto para poder tener una mejor respuesta, porque si solamente nos enfocamos en la diálisis, creo que caemos en un error. Si solamente nos enfocamos en el estado de nutrición, también caemos en un error en cómo se encuentra anímicamente nuestros pacientes. Entonces tenemos que verlo de forma global para que en realidad tenga un resultado real todos los pacientes que estamos viendo y no solamente nos quedemos con un aspecto, porque creo que de ello va a depender la buena evolución que puedan tener nuestros pacientes. Entonces, el estado de nutrición, de verdad que es clave. Yo siempre digo que es la mitad de los tratamientos de nuestros pacientes. Y si no está bien nutrido, su respuesta puede ser muy deficiente y fatal inclusive. Claro, no, bueno, creo que algunos mitos que de pronto tenemos, doctora, es el hecho, y creo que aquí mis compañeros también están colocando en el chat algunos aspectos que de pronto perdemos de vista, el hecho de que pues uno se queda casado con la cuestión de no comas suficientes proteínas en el prediálisis, ya cuando estés en diálisis ya puedes comer un poco más, pero como bien dices, doctora, el hecho de y es solamente ese ejemplo de las proteínas, ¿no? El consumo adecuado, no nulo, que realmente requiere el paciente para que llegue no tan desnutrido y bueno, pues el hecho que lleguen las mejores condiciones para recibir una terapia de sustitución. No, hombre, pues muchísimas gracias por esta respuesta bastante amplia y bueno, pues seguimos esperando ahí las respuestas en el chat, doctora. Muchísimas gracias y ahorita venimos a la ronda de preguntas y respuestas. Claro, ahí les voy a Gracias. contestar en el chat.
Perfecto. Muy bien. Bueno, pues continuando con esta segunda ronda y dando pues cabida a nuestra querida Marta, bueno, pues recordemos que una de las constantes situaciones a las cuales nos enfrentamos como profesionales de la salud, Marta, es el transicionar a un paciente de diálisis peritoneal a hemodiálisis, o bien tener pacientes que llegaron de manera directa a hemodiálisis, y esto representa un verdadero problema complejo con el paciente por el grado de adaptación e incluso confort que se recibe en la terapia. Esto es bien frecuente. El hecho de que un paciente pase en hemodiálisis, ya el paciente se siente súper confortable. ¿Por qué? Porque él ya nos está haciendo el tratamiento. A diferencia de lo que nos comentaba el doctor Uribe, de que se pueden hacer el tratamiento en casa, viene la otra perspectiva de que hay pacientes que definitivamente dicen, no, yo voy y que en la unidad de hemodiálisis me lo hagan, ¿no? Que allá me hagan todo, inclusive llegan, todavía ni siquiera los conectan y ya están durmiendo. Pero bueno, desde esa perspectiva, Marta, tú, desde tu punto de vista, con base en tu conocimiento, ¿cuáles serían los aspectos que piensas principales que se deben tener en cuenta en la transición del paciente ahora de hemodiálisis a diálisis peritoneal? Adelante. Bueno, hay algo muy importante y es que enfermería debe conocer su paciente, esté en la terapia de hemodiálisis o en la terapia de diálisis peritoneal o en un programa de nefroprotección. ¿Y por qué digo? Ese es el punto. Ese conocimiento del paciente, saber quién es el paciente que yo tengo en hemodiálisis en este momento. Si fue un paciente que ingresó de manera programada, pero de pronto nunca nadie le habló acerca de diálisis peritoneal. Si el paciente ingresó de urgencia, ¿sí? Y fue dializado en hospitalización de urgencia, salió con un acceso temporal. También tener en cuenta detalles tan sencillos como la edad del paciente, la misma etiología de la enfermedad, ¿sí? Si el paciente es un paciente diabético. Y adicional, pues esos pacientes del programa de hemodiálisis, pues saber si son pacientes incidentes, si llevan menos de 3 meses en la terapia o menos de 1 año o más de 3 años, etcétera, para poder mirar de manera integral por qué yo o cómo voy a hacer para ofrecerle al paciente la opción de terapia de diálisis peritoneal. Pero tal vez el mayor desafío es que yo como enfermero conozca de la terapia que voy a ofrecer. Cuando uno sabe las ventajas, los beneficios que le puede ofrecer a un paciente, pues obviamente le puede transmitir más fácilmente y obviamente con mucha más seguridad para que el paciente pueda tomar esa decisión. ¿Por qué podemos o por qué transferir los pacientes de hemodiálisis a diálisis peritoneal? Pues un paciente de pronto o muy joven, ya el doctor Uribe hablaba acerca de la preservación de los accesos, la preservación de la función renal residual, que es un bono de oro, es un plus, pues el poder mantenerla durante más tiempo, la respuesta al trasplante, el poder tener los pacientes en cierta forma esos pacientes de alto riesgo de contagio. Un paciente, por ejemplo, VIH positivo, es un paciente que podría estar de manera más segura en diálisis peritoneal que en hemodiálisis. Un paciente con inestabilidad hemodinámica o el paciente que tenga problemas, por ejemplo, del acceso vascular o que tenga hipercoagulabilidad, que no pueda o que no pueda recibir anticoagulación porque tiene algún tipo de enfermedad que hace que sea un riesgo para él. Y la otra cosa es el entorno social del paciente, ¿sí? Y la parte laboral. Si el paciente vive lejos, por ejemplo, si el paciente vive en un área rural o si es laboralmente activo, el hecho de que el paciente también quisiera ser un poco más independiente
no someterlo a esos desplazamientos largos y poder mantenerlo dentro de su entorno sociofamiliar, pues es un beneficio para el paciente. ¿Qué es importante? Que en la medida en que nosotros actuemos de manera temprana, pues vamos a tener unos mejores desenlaces en sobrevida, en calidad de vida del paciente, en el poder recuperar esa autonomía, en la satisfacción del paciente como tal, en el mantenimiento de esa función renal residual por mucho más tiempo, incluso en la parte económica. Si bien es cierto, en Colombia hay algunos aseguradores que dan subsidios de transporte para hemodiálisis, de todas maneras cuesta ir 13 veces o 12 veces o 14 veces, dependiendo del número de días hábiles del mes, porque hay meses que tienen casi 5 semanas. Entonces, pues al paciente le cuesta desplazarse. Entonces es bien importante esa parte también económica de los traslados y el tener ese conocimiento y qué mueve al paciente, pues nos va a permitir abordarlo de una manera en la que nosotros podamos ofrecerle los beneficios de la terapia. ¿Cuál sería el rol nuestro como enfermeros en ese tránsito de hemodiálisis hacia diálisis peritoneal? Pues es bien importante el poder educar al paciente y al familiar o a la familia acerca de las modalidades de tratamiento dialítico y específicamente de diálisis peritoneal, porque pues ya sabemos que lo tenemos en hemodiálisis. La otra cosa es poder indagar acerca de las necesidades del paciente y del estilo de vida de ese paciente. El poder también realizar una evaluación física del paciente. Hay momentos en que el paciente nos dice sí y cuando vamos a mirar, pues no nos hemos dado cuenta que el paciente de pronto tiene unas hernias, entonces hay necesidad de que en el mismo acto quirúrgico puedan hacer la herniorrafia e implantar el catéter peritoneal. El poder evaluar esa posibilidad de realizar la terapia en casa, apoyándonos en nuestros compañeros de diálisis peritoneal para hacer una visita domiciliaria o hacer una televisita por una videollamada que nos muestren cómo son esas condiciones del hogar y cuáles serían esas recomendaciones para que tenga un lugar seguro. El también poder contactar a nuestro paciente de hemodiálisis con el equipo de diálisis peritoneal para que él pueda observar cómo se realiza la terapia, pueda ver otros pacientes que están y que esos pacientes pues cuenten la experiencia, de pronto algún paciente experto que pueda expresarle cómo ha sido la experiencia de estar en el programa de diálisis peritoneal. El poder en el área de diálisis peritoneal, hablar con el paciente y mostrarle cómo funciona la diálisis peritoneal, utilizar un simulador o un video, alguna herramienta que nos permita que el paciente conozca un poco más acerca de ello. Y pues ya, obviamente, cuando el paciente define, pues preparar al paciente para la implantación del catéter, cómo debe venir preparado el paciente, cómo va a ser la higiene, la preparación pues con el enema evacuador, la parte de tener en cuenta la anticoagulación, programar el paciente de preferencia el día en que no hay diálisis o tener en cuenta esto allí para hacer reversión de la heparina para evitar complicaciones como por ejemplo el hemoperitoneo. Y hay algo muy importante y es que nosotros somos los encargados de apoyar y hacer el seguimiento al paciente y a la familia. No dejarlos sueltos, sino durante todo ese recorrido estar permanentemente dándole el apoyo mientras el paciente ya ingresa necesariamente ya al programa de diálisis peritoneal. En fin, ese es el rol y es un rol muy importante, ¿sí? Y yo creo que para esto tenemos que prepararnos nosotros para poder darle al paciente la educación que asegure que se va a hacer realizar
de manera adecuada y segura, valga la redundancia, su terapia en casa, que le va a permitir autocuidarse y autorrealizarse el tratamiento. Claro, no, pues súper bien, Marta, ¿no? Y digo, algo que debemos de contemplar dentro de todo lo que estabas comentando es también dar ese seguimiento puntual al paciente que, como decía hace un momento, ¿no? Que pasa temporalmente hemodiálisis o que tiene cavidad útil después de tanto tiempo y bueno, tratar de regresarlo y darle todos los beneficios que pueda recibir de la diálisis peritoneal. Excelente. Perfecto. Bueno, pues gracias, Marta. Ahorita regresamos contigo en la serie de preguntas y respuestas. Bien, vamos con nuestro último panelista, bueno, con la ronda 2, último panelista en la ronda 2, que es nuestro queridísimo doctor Uribe. Bueno, doctor, bueno, también te voy a citar, seguramente conocerás a esta doctora y seguramente has hablado con ella, estrechado su mano. Bueno, me permito citar nuevamente esta autora como Sarah Pritchard, ¿no? Ciertamente quien nos comenta en su capítulo de DP y complicaciones metabólicas del afamado manual John T. Girdas, que la diálisis peritoneal, doctor, tiene habitualmente una buena tolerancia y es una modalidad efectiva de la terapia de sustitución renal para la mayor parte de los pacientes. Sin embargo, la diálisis peritoneal puede asociar algunas anomalías metabólicas que requieren una atención e intervención apropiadas. Por lo tanto, doctor, con base a tu experiencia, ¿qué aspectos debemos de conocer, tener presentes y que estén directamente relacionados con la efectividad de la membrana peritoneal? ¿Cuáles son las principales intervenciones que deberíamos visualizar para cuidar su eficacia? Y porque sabiendo que dentro del manejo del paciente en diálisis peritoneal recibe grandes cantidades de glucosa en el peritoneo, esto puede llegar a modificarse con el paso del tiempo. Pero doctor, te escuchamos con base a tu experiencia. Bueno, primero que todo quiero hacer una mención a una frase de la doctora Sarah Pritchard que ella decía, un paciente que está bien informado acerca de las terapias de sustitución renal, sus beneficios, sus riesgos, si está bien informado, ese paciente elige una terapia domiciliaria como la diálisis peritoneal. Y creo que la publicación es tal vez de 1998, yo no tengo mucha memoria para eso, pero fue de las primeras que tengo referenciadas de haber dicho esas frases. Bueno, vea, lo primero que tengo que decir rápidamente, porque el tiempo creo que ya sí está demasiado corto y esta hora es insuficiente para esta respuesta, pero voy a tratar de hacerla en los 5 minutos que me dieron. Vea, lo primero es que la diálisis peritoneal no es una receta de cocina. Eso no es que el paciente llegó y le vamos a hacer 3 cambios de 1,5 con uno de 2,5 de 4,25. No. Lo primero que nosotros tenemos que conocer es la fisiología de la diálisis peritoneal. Si nosotros conocemos la fisiología de la diálisis peritoneal, nos vamos a poder enfrentar a una prescripción y vamos a poder hacer una adecuación pertinente para cada uno de los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos? Una vez la conocemos, la vamos a aplicar. ¿Y por qué la tenemos que conocer? Porque si no la conocemos, no la entendemos, porque hay pacientes transportadores rápidos por PET que se comportan como lentos en la parte clínica y viceversa. Y tenemos pacientes transportadores rápidos que funcionan perfectamente en CAPD y tenemos pacientes transportadores lentos que se comportan perfectamente en APD. Entonces tenemos que conocer es el paciente en particular, porque los papeles, los libros pueden con todo. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien la fisiología para que en segunda instancia conozcamos muy bien cómo se está comportando nuestro paciente. A nuestro paciente hay que hacerle seguimiento adecuado. Se los digo de alguna manera. Hablar, por ejemplo, cuando nos dan el reporte, ultrafiltración por día de 1.300 y todo el mundo aplaudiendo y el paciente al siguiente mes 1.200 y el paciente siempre tenemos un volumen total. Necesitamos conocer el comportamiento de la ultrafiltración en las permanencias cortas y en las permanencias largas, especialmente las permanencias largas, porque cuando esos pacientes empiezan a tener trastornos inflamatorios, se empiezan a volver cada vez transportadores más rápidos, entonces empiezan a retener.
Pero todo eso lo vamos a entender si entendemos la fisiología común y silvestre y si realmente analizamos nuestros pacientes en el día a día cuando vienen a sus controles. Por supuesto, tenemos que hacer entonces, además del seguimiento de la ultrafiltración, aquí tengo que dejar muy claro, el KTB no debe ser una medida de efectividad de la diálisis, pero importante sí la podemos ver porque podemos ver cómo está el comportamiento de alguna manera de la depuración. Acuérdense que en la medida en que cuando el paciente está muy inflamado en su diálisis peritoneal, se va haciendo cada vez un transportador más rápido, pero cuando el paciente se va cicatrizando, cuando esa membrana se va engrosando y se va fibrosando, cicatrizando, esos pacientes empiezan a depurar menos y empiezan a ser disfuncionales. Todo eso no lo puede dar la clínica, para eso no necesitamos muchas cosas. De todas maneras, lo que sí sabemos es que a los pacientes les tenemos que hacer seguimiento en el tiempo, no solo el clínico, sino que recomiendan las guías de mejores prácticas europeas es que a los pacientes se les haga un PET por lo menos cada año para que veamos cómo se está comportando esa membrana y siempre que el paciente, en cualquier momento que el paciente tenga un cambio en su comportamiento clínico, sea en depuración o ultrafiltración, debemos reanalizarlo. ¿Cuáles serían las intervenciones? Mire, las intervenciones empiezan desde el día que entrenamos a los pacientes. Y lo diría yo desde el día que entrenamos a los nefrólogos que van a hacer diálisis peritoneal, que es lo primero el primer mensaje que tengo que mandar yo desde aquí. Ojo con las prescripciones iniciales, especialmente en los pacientes con función renal residual. El éxito de la diálisis peritoneal en el tiempo es que utilicemos las concentraciones de glucosa más bajas posibles. Yo no estoy satanizando la solución de 425. La utilizamos cuando la tengamos que utilizar o en el último recurso, pero si queremos realmente intervenir para cuidar la membrana, utilicemos prescripciones bajas en glucosa. Qué tan bueno que pudiéramos involucrar muchos más pacientes con el uso de dicodextrina. En segundo lugar, el manejo de la peritonitis empieza con el entrenamiento del paciente antes de que empiece igualmente su terapia física. ¿Por qué? Porque si él conoce bien todos los riesgos y todo lo que le puede pasar y cómo hacer intervenciones más oportunas y nosotros realmente logramos reducir el porcentaje de peritonitis, si se puede hacer. La peritonitis no es un proceso inherente a la diálisis peritoneal desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque se ha visto la gran diversidad de tasas de peritonitis que hay en diferentes, en unidades, entre ciudades y entre países, con unos con tasas muy bajas de peritonitis y otros con tasas muy altas de peritonitis. ¿Qué es lo que le está pasando? No es la diálisis peritoneal, es el entrenamiento que les estemos brindando. Adicionalmente, pues sabemos que algunas intervenciones como en el manejo de los pacientes, el uso de los inhibidores de la ECA o los ARA2 nos ayudan a preservar la membrana peritoneal, eso ya es un tema largo. Ahora se está trabajando en los últimos años con el tema de los inhibidores de la bomba sodio-glucosa, del transportador sodio-glucosa 2, en que parece que preservan más esa membrana peritoneal y obviamente tenemos que esperar más estudios que nos permitan utilizarla de una manera más amplia, porque hoy todavía por las recomendaciones de los mismos fabricantes no está indicada. Excelente, doctor. Muy bien, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo, francamente, ahorita que mencionaste el saber, pues la fisiología peritoneal, me remonté un poco a parte de mis maestros, que seguro tú, bueno, y los conoces, la doctora Cristina Vilés, el doctor Alfonso Ramos, que en aquellos momentos me exigían tanto el aprenderme mucho la fisiología peritoneal. Me quedo mucho con eso porque realmente es la verdad. Y uno conoce cómo el comportamiento de la membrana peritoneal, la teoría de los 3 poros, todo lo que conlleva eso, creo que es un factor fundamental en el entendimiento del comportamiento de la membrana. Entonces, bueno, pues te agradezco muchísimo, Doc, la respuesta. Y bueno, pues nada más quiero consultar si tenemos tiempo a el siguiente paso de preguntas y respuestas para que pedirle de favor a nuestros 3 panelistas expertos que abran sus cámaras
Y bueno, pues mis compañeros tienen alguna respuesta, algunas preguntas que tenemos ahí en el chat para cada uno de ustedes. ¿Quién gusta comenzar? ¿Podrían abrir su pantalla, su video, los tres, por favor? Listo, gracias. ¿Quién me ayuda a coordinar por ahí las preguntas, compañeras? Lo que tenemos ahí en el Zoom. Y también, bueno, si tenemos espacio para las mismas y cuántas. Seguramente habrá muchas, algunas ya se contestaron, pero pues también a lo mejor estamos un poco limitados de tiempo. Adelante, Sandy, no sé quién siga. Adelante. Bueno, Guitar, si quieres, yo hago alusión a dos preguntas que veo que están como muy repetidas, como muy enfocadas hacia ese espacio. Elena nos dice, ¿es necesario acceder a un estudio de bioimpediometría si la albúmina está baja? ¿Qué hacer? Aquí creo que esta respuesta va hacia nuestra doctora Pau. Si hablan de impedancia, bioimpedancia, es que no escuché bien, nada más. Sí, Sí, señora, Miguel. sí, bioimpedancia, sí. A ver, yo creo que aquí es bien importante, me encantaría hablarles de nutrición muchísimas horas porque obviamente lo que estoy diciendo son generalidades y algo bien importante que tienen que tener en mente es todo es individualizado, todo tratamiento debe ser totalmente individualizado, si bien tenemos las recomendaciones de las guías de práctica clínica, pero cada uno de nuestros pacientes va a tener un requerimiento, una recomendación individualizada. Ahora, con respecto a la impedancia por sí sola nos puede ayudar a valorar la composición corporal de los pacientes siempre y cuando tengan un estado de hidratación adecuado. El gran problema que tenemos con nuestros pacientes que están en terapias de sustitución renal es que no tienen una cantidad de agua normal. ¿A qué me refiero normal? Estos aparatos que utilizamos de impedancia tienen ecuaciones de predicción para decirnos la cantidad de masa muscular, la cantidad de agua, la cantidad de grasa. Si dentro de esas ecuaciones se considera una cantidad normal de agua que radica entre un 60% y un 70%, nuestros pacientes no cubren con ese supuesto que debería de entender ese impedanciómetro para dar un resultado. Entonces, si la pregunta es, ¿puedo hacer impedancia a aquellos pacientes que tengan valores bajos de albúmina? Yo diría que no, dado que puede estar relacionado con la presencia de edema. Y el hecho de que tengan edema va a hacer que esté sesgado los resultados de un impedanciómetro. Entonces, lo ideal ahí sería utilizar otra metodología que también se basa en parámetros de impedancia que se llama vectores de impedancia. Y rápidamente les explico, los vectores de impedancia son como un tiro al blanco, hagan cuenta. Entre más al centro se encuentre su paciente, quiere decir que entra en los percentiles de normalidad. Entre más a los lados o más fuera de los percentiles, quiere decir que este paciente puede tener alguna alteración en la composición corporal. Entonces, sí tenemos opciones y los vectores de impedancia pueden ser uno de ellos utilizando la metodología de la impedancia. Bueno, Súper, doctora, muchas gracias. Adelante, Miguel. Bueno, y otra pregunta que veo que es bastante importante por la parte de infectología y epidemiología, dice Claudia Lorena Vázquez. ¿Cuáles son los cuidados que ustedes nos recomiendan para evitar una tunelitis? Bueno, yo no sé si el doctor Mauricio quiera, pero pues desde el punto de No, vista de adelante, enfermería, Marta, por favor. desde el punto de vista de enfermería, pues una tunelitis, ¿de dónde viene? Generalmente porque se contamina el ingreso al túnel, ¿sí? Entonces, uno es la curación del orificio de salida, el poder manejar el orificio de salida con la limpieza diaria, los cuidados y algo muy importante, y es la fijación del catéter para que no haya tracción, ¿sí? Si nosotros tenemos el orificio de salida
bien fijado y obviamente limpio, y obviamente que nuestro paciente tenga unos buenos hábitos higiénicos, pues vamos a prevenir que se contamine el túnel. ¿M? Generalmente esa contaminación del túnel es por una infección de orificio de salida. Y lo otro es que nosotros en la consulta de enfermería o en el seguimiento del paciente, pues sí estamos obligados, o sea, es imperativo que siempre hagamos la revisión del orificio de salida, la clasificación del orificio de salida y obviamente también la palpación del túnel, siempre. Y hay que enseñarle al paciente a que se palpe el túnel y pues que si él ve alguna señal de alarma, como por ejemplo un exudado purulento o tiene dolor o algo, que avise, porque a veces los pacientes se quedan con la información, no nos cuentan y cuando llegan, pues ya llegan con una infección ya muy avanzada. Algo muy importante es que no se traccione el catéter, ¿sí? Que no, el orificio de salida generalmente si está muy bien construido, muy bien confeccionado, o sea, que en eso a mí me encantan los orificios de salida que hacen los nefrólogos porque no llevan suturas, son orificios pequeños, están muy bien hechos, miran hacia abajo. Si el orificio de salida está muy bien confeccionado y nosotros lo fijamos bien desde el principio, pues no vamos a tener esos movimientos que puedan hacer que el orificio se irrite y luego que progrese a incluso a que se forme hasta un granuloma. Ahora, también la técnica de implantación tiene mucho que ver. Cuando el orificio de salida, cuando queda, por ejemplo, el retenedor, que es subcutáneo, muy casi en la puerta, al lado del orificio de salida, muy a la salida, hay un tejido mayor de granulación y podría salir un granuloma. Entonces, creo que el cuidado del orificio es realmente la prevención, no solamente de la tunelitis, sino también de la peritonitis, porque por escurrimiento se puede contaminar la cavidad. Entonces, es bien importante el poder entrenar al paciente en el cuidado diario del orificio de salida y sobre todo también hacer mucho énfasis en la fijación del catéter para que no haya tracción. Yo quiero Bueno, agregar una cosita. Sí, señor. Adicional, pues, Marta, yo creo que hay que enfatizar de todas maneras un poquitico más en la técnica de colocación del catéter, porque el orificio de salida puede ser chiquito, mirando hacia abajo, muy bonito, pero no es tiro al blanco. Hay un orificio de salida para cada catéter y se tiene que planear en el momento en que se va a sacar ese catéter porque son un desastre. Como decía Marta, algunos le ponen puntos de sutura y no es solamente el orificio de salida, sino todo el túnel subcutáneo y tienen que ser muy cuidadosos. La otra cosa es que está recomendado el uso de un antibiótico tópico sistemáticamente Sí, lo en el olvidé. orificio de salida para el cuidado y la prevención de la infección del orificio y de la tunelitis, por supuesto. Súper. Sí, la Pues gracias a ambos. profilaxis. Hay muchas una cosa gracias. adicional también y es que creo que alcancé a ver algo en el chat de que sí, que podrían utilizarse para los granulomas. Normalmente nosotros, pues si no está infectado, nosotros, aparte de la profilaxis normal, con la gentamicina, por ejemplo, que es lo que más utilizamos en Colombia, dado que la mupirocina es mucho más costosa y el beneficio pues es exactamente igual. Y no También cubre gran es negativo. exacto, es poder utilizar la solución salina hipertónica en el paciente. Entonces siempre le enseñamos al paciente que el pocillo de agua hervida con una cucharada de sal, que se ponga las gasitas allí, que luego lo seque y que lo haga todos los días. O sea, eso va a quedar como blanquito, pero ayuda mucho a reducir el granuloma y pues continuar con los cuidados y fijando el catéter, ¿no? Que no quede suelto. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más, Mike? ¿O tenemos alguna otra por ahí?
Sí, creo que tenemos para una última pregunta. Dice Elena, ¿las soluciones de bicarbonato ayudarían a la terapia tidial? Perdona, la terapia, a ver, realmente la terapia Tidal lo que busca es dejar un volumen al final del drenaje, eh, en principio por reclutamiento de volúmenes. Lo utilizamos más en aquellos pacientes que al final de la infusión presentan dolor por tracción, puede ser de piplón o pero es independiente de la solución que yo le esté infundiendo. El beneficio de las soluciones con bicarbonato es por una mejor disponibilidad para en el paciente, dada que el lactato necesita un recambio, pues necesita un metabolismo hepático antes de convertirse en bicarbonato. Pero como técnica, porque sea Tidal, sea mejor con bicarbonato o con solución con lactato, no hay diferencia. Ok, doctor, muchísimas gracias. Excelente. Excelente Pues respuesta. creo que por tiempo estaríamos ahí en tiempo. La verdad, quiero agradecer y mandar un gran abrazo a los tres panelistas expertos. Pau, muchísimas gracias por todo tu aporte. Maestra, maestra Marta, pues bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo que has estado con nosotros toda esta tarde. Y pues sin duda también el doctor Uribe. Muchísimas gracias a los tres por sus aportaciones y cedo el micrófono a nuestra presidenta Sandra Narváez, quien pues nos va a dirigir algunas palabras para finalizar la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Adelante, Sandy. Gracias, Edgar. Edguitar, sí, Edguitar, te recibo y voy a hacer unas palabras también. Y finalizando, nuestra presidente Sandra va a hacer el cierre. Bueno, de parte de Adelante, toda la amigo. Junta Directiva de ACON, queremos expresar nuestro más grande agradecimiento a todos los asistentes a este gran conversatorio sobre los desafíos en pacientes renales crónicos en diálisis peritoneal. Su paciencia y participación activa son fundamentales definitivamente para abordar este tema tan crítico y sobre todo los espacios que se están abriendo a nivel Latinoamérica en enfermería con estas alianzas de las diferentes asociaciones latinoamericanas de enfermería. La diálisis peritoneal es una opción de tratamiento vital para muchos pacientes con enfermedad renal crónica. Su comprensión y difusión son esenciales definitivamente para mejorar la calidad de vida de quienes la utilizan. Este tipo de diálisis no solo permite una mayor flexibilidad en la rutina diaria de los pacientes, ya que todos, una gran mayoría son cabezas de hogar y muchas veces la hemodiálisis les limita esa situación, ese tiempo. También se ha demostrado que sea muy efectiva para preservar su función renal residual y mejorar la satisfacción general del paciente. Definitivamente agradecemos especialmente a los expertos panelistas, la jefe Marta, un gran abrazo, la doctora Paola desde allá de México y al doctor Uribe, a Socolnef por abrirnos también este espacio, Renal Nursing de México, con la alianza y nuestro panelista Edgar Díaz, que compartieron su gran conocimiento y sus experiencias. Su dedicación a la educación y capacitación de los pacientes y cuidadores es crucial para el éxito de este entrenamiento. Definitivamente debemos tener en cuenta que no solo es el paciente, es esa persona que está haciendo ese acompañamiento en ese tratamiento y ese acompañamiento que le hace. Además, su compromiso con la investigación y el desarrollo de mejores prácticas es un pilar en nuestra lucha contra esta enfermedad. Y a futuro, pues espero que este conversatorio haya sido un espacio fructífero para intercambiar ideas y estrategias que nos ayuden a enfrentar los retos que enfrentan nuestros pacientes y que sigamos trabajando juntos para promover el acceso a la diálisis peritoneal y garantizar que todos los pacientes reciban la atención adecuada y se continúen generando estos conversatorios tan valiosos para la evolución de nuestra enfermería en nuestros pacientes, que es nuestro objetivo principal. Gracias nuevamente por su tiempo y compromiso. Juntos podemos hacer una gran diferencia significativa en la vida de aquellos que dependen del tratamiento de diálisis. Y desde nuestra parte de enfermería, prepararnos todos los días para afrontar estos nuevos retos y las evoluciones que continúan llegando.
Quisiera finalizar con una frase de Albert Einstein que dice que solo hay dos formas para vivir la vida. Una es pensando que nada es un milagro y la otra es creer que todo lo es. Y pues le cedo la palabra a nuestra presidente Sandra. Continúa, Sandrita. Bueno, muchas gracias, Miguel. Buenas noches para todos. En nombre de la Asociación de Enfermería Nefrológica Colombiana y como presidente, quiero cerrar esta jornada expresando mi más sincero agradecimiento a las casi 220 personas conectadas desde diferentes partes de Colombia y Latinoamérica. De verdad que hubo un foro bastante amplio. Gracias por esa presencia, por esa participación. A cada uno de los ponentes, el doctor Mauricio, la doctora Paola, Martica, extiendo un reconocimiento especial por todo ese conocimiento tan valioso, por su tiempo, por toda esa dedicación, lo cual ha enriquecido notablemente esta experiencia, permitiéndonos adquirir todas esas herramientas valiosas para nuestra labor. De verdad que este tipo de espacios no solamente fortalecen nuestras competencias profesionales, sino que también nos unen como gremio, recordándonos que la academia es una herramienta poderosa para nuestro crecimiento y el fortalecimiento de la enfermería nefrológica en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Esperamos que esta actividad haya cumplido sus expectativas y que haya sido una fuente de motivación para seguir explorando y perfeccionando nuestra labor tan bonita que tenemos. Finalizando, quiero y los animo a considerar la posibilidad de poder formar parte de nuestra asociación, en donde juntos podemos visibilizar y fortalecer como tal esta bonita labor que tenemos y todo apuntando hacia el bienestar de nuestros pacientes. Los invito a seguirnos en nuestras redes de Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y próximamente contarles que vamos a tener el lanzamiento de nuestra página web. Entonces, esto ha sido un trabajo maravilloso que inició hace 2 años larguitos con las fundadoras, entre ellas aquí está Martica y hemos ido creciendo, estamos muy contentos y esperamos seguir fortaleciéndonos y brillando cada vez más. Muchísimas gracias a todos de verdad por su valiosa participación y hasta la próxima.